Hablemos de un tema muy grave en el Perú, la violencia sexual contra menores de edad. Entre enero y septiembre del 2019, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 8.608 casos de violencia sexual contra menores, mientras hubo 3.908 casos de violencia sexual contra mujeres y hombres adultos menores de 60 años. Entendamos primero qué es la violencia sexual. Según el Ministerio de la Mujer, la violencia sexual comprende todas las acciones con naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Esto incluye actos que no involucran penetración o contacto físico y todo acto que vulnera el derecho de las personas a decidir voluntariamente sobre su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción o intimidación. Además de esa definición, nuestro Código Penal sanciona distintos delitos contra la libertad sexual, como la violación sexual, tocamientos u otros actos de connotación sexual también conocidos como actos contra el pudor, acoso sexual, chantaje sexual u otros casos específicos, que tienen un tratamiento distinto cuando la víctima es un menor de edad. Pero ¿qué tan grave es la situación? Para ponernos en contexto, veamos información recogida por los Centros de Emergencia Mujer, que recogen denuncias de víctimas de violación sexual y familiar. Desde el 2012 hasta octubre del 2019, se recogieron 13.520 casos de mujeres violadas y 858 casos de hombres violados. Así, las mujeres representan aproximadamente el 94% de los casos recogidos por estos centros. Sin embargo, la mayoría de casos son de violaciones contra menores. De los 13.520 casos de mujeres, 9.126 fueron de niñas o adolescentes de 0 a 17 años de edad. Esto es, el 68% de los casos. Por otro lado, de los 858 casos reportados de violación contra hombres, 812 fueron de niños y adolescentes. Esto es, el 95%. Todo lo anterior significa que la mayoría de denuncias recogidas por los Centros de Emergencia Mujer son contra menores de edad. ¿Pero qué nos dice la información penitenciaria sobre la violencia sexual contra menores? En el 2012, la violación sexual de menores era el cuarto delito por el que había más presos en el Perú y era superado por la violación sexual. Sin embargo, según el informe estadístico del INPE de septiembre del 2019, un 9.8% de la población penitenciaria estaba presa por violación sexual contra menores. Es decir, se convirtió en el segundo delito con más presos después del robo agravado. Adicionalmente, un 2.8% de los presos fueron acusados por actos contra el pudor contra menores de 14. Es decir, sumando ambos delitos, representan un 12.6% de la población penitenciaria. Entre septiembre del 2012 y septiembre del 2019, la población penal por delitos de violencia sexual aumentó. Sin embargo, el crecimiento de la población presa por violación sexual de menores aumentó más, un 95% en 8 años. Esto lo convierte en el delito de índole sexual con la segunda tasa de crecimiento más alta, superado solo por el delito de actos contra el pudor contra menores, que creció un 118%. Ahora, es importante revisar si este crecimiento en presos por violencia sexual contra menores tiene algo que ver con el crecimiento de la población penitenciaria en general. Sin embargo, el crecimiento de la población penitenciaria ha sido menor que el de la violación y actos contra el pudor contra menores. Es decir, no se puede explicar el aumento de estos delitos con el crecimiento de la población penitenciaria en general, que creció solo un 50% entre el 2012 y el 2019. Por otro lado, según Centers for Disease Control and Prevention, o CDC, de los Estados Unidos, el abuso sexual contra menores puede afectar cómo la persona piensa, actúa y se siente en su vida, con consecuencias a corto y largo plazo a nivel físico, mental y emocional. Se pueden producir embarazos no deseados, lesiones, depresión, trastorno de estrés postraumático, abuso de sustancias, entre otros. Adicionalmente, según la institución, las mujeres expuestas a abuso sexual de niñas son de 2 a 13 veces más propensas a volver a ser víctimas en la adultez. Las personas que han sufrido abuso sexual de niños
son 2 veces más propensos a sufrir violencia por parte de su pareja. Y los hombres son 6 veces más propensos y las mujeres 9 veces más propensas a suicidarse que una persona sin un historial de abuso sexual infantil. En conclusión, la violencia sexual contra menores representa una amplia mayoría de los casos de violencia sexual denunciados en los centros de emergencia mujer, pero está además entre los delitos más comunes por los que tenemos reos en las cárceles. ¿Crees tú que se le está prestando suficiente atención a este problema? Encuentra más información en enterarse.com o suscríbete a nuestro canal de YouTube.